cuerpos lunares. El iniciado, con la ayuda de la Madre Divina, necesita no solamente eliminar el deseo, sino también la sombra del deseo y hasta el recuerdo de tal sombra. Las gentes confunden la pasión con el amor. Es muy difícil hallar en la vida una pareja de verdaderos legítimos enamorados. Lo único que existe en el mundo son las parejas de apasionados. La pasión se disfraza con los ropajes del amor y habla delicias y cosas de paraíso. Es posible que existan en el mundo algunas parejas de verdaderos enamorados que se amen y se adoren, pero esa clase de casos tenemos que buscarlos con la linterna de Diógenes. Cualquier apasionado puede jurar que está enamorado, que está amando, y hasta casarse y vivir muchos años, o toda la vida, convencido de que está enamorado, engañado totalmente con el veneno de la pasión. La gente común y corriente difícilmente admitiría estas afirmaciones, pero todo iniciado viene a saber esto y comprenderlo cuando está sometido a rigurosas pruebas en los distintos terrenos subconscientes. El camino de la luz es muy angosto, estrecho y difícil, por algo se le llama la senda del filo de la navaja. En el círculo esotérico o público de la humanidad existen muchas personas que estudian pseudo-ocultismo, pero es muy raro hallar una persona seria que de verdad esté resuelta a trabajar por su autorrealización íntima. En la práctica hemos podido evidenciar que a la gente lo único que le interesa es divertirse, y han hecho de todo esto una nueva forma de diversión. Por doquiera abundan los mariposeadores que hoy están en una escuela y mañana en otra, que hoy escuchan a un conferencista y mañana a otro, que hoy se entusiasman con una enseñanza y mañana con otra. Todos los mariposeadores que hemos conocido pierden su tiempo lamentablemente y mueren sin haberse autorrealizado. Dentro de la mente existe el centro acumulativo, el centro que solo quiere acumular teorías, datos, diversiones, etc. Dicho centro es el yo pluralizado. Las distintas entidades del yo gozan acumulando, quieren divertirse. Cuando una de esas entidades se entusiasma por la senda del filo de la navaja, es pronto desplazada por otra entidad que no quiere nada con esta senda, y entonces vemos que la persona ingresa a otra escuela, abandonando el camino. El yo pluralizado es el peor enemigo de la autorrealización íntima, lo más grave es la forma sutil del engaño. Quien abandona la senda del filo de la navaja cree firmemente haber salido del error y haber encontrado el verdadero camino. Todo estudiante gnóstico que quiera verdaderamente adquirir un centro permanente de conciencia, para tener continuidad de propósitos y lograr la autorrealización íntima, debe disolver el yo pluralizado, eliminar de sus cuerpos lunares las distintas entidades subconscientes, sumergidas, que se fabrican de momento en los 5 cilindros de la máquina. Solo desegoistizándonos nos individualizamos y solo poseyendo una verdadera individualidad dejamos de mariposear, adquirimos seriedad y continuidad de propósitos. Es necesario dejar el pero orgullo de creernos santos, porque en este mundo es muy difícil hallar un santo. Todos nosotros tenemos los mismos defectos, y, quienes no tienen un determinado defecto en una dirección, lo tienen en otra. Todos nosotros parecemos cortados con las mismas tijeras. No debemos olvidar la íntima relación que existe entre los 49 estados subconscientes del opio y los 49 estados subjetivos del animal intelectual llamado hombre. La naturaleza habla por todas partes, y los 7 veces 7 estados subjetivos del opio se encuentran dentro del hombre. Necesitamos reducir el yo a polvo, y esto solo es posible a base de comprensión de fondo y con ayuda de la Divina Madre Kundalini, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. Volver al índice. Capítulo 13. El collar del Buda. En el momento de la muerte, dice el libro tibetano de los muertos, los 4 sonidos llamados sonidos que inspiran terror sagrado se escuchan, el de la fuerza vital del elemento tierra, un sonido como el derrumbamiento de una montaña, el de la fuerza vital del elemento agua, un sonido como el de las olas del océano, el de la fuerza vital del elemento fuego, un sonido como el incendio de una selva,
el de la fuerza vital del elemento aire, un sonido como el de 1000 truenos reverberando simultáneamente. El lugar a donde uno se refugia huyendo de estos ruidos es la matriz. El estado intelectual común y corriente de la vida diaria no es todo. El libro tibetano de los muertos dice: oh noble hijo, escucha con atención y sin distraerte. Hay 6 estados transitorios de bardo que son: el estado natural del bardo durante la concepción, el bardo del estado de los ensueños, el bardo del equilibrio estático en la meditación profunda, el bardo del momento de la muerte, el bardo del equilibrio y de la experiencia de la realidad, y el bardo del proceso inverso de la existencia samsariana, recapitulación retrospectiva de la vida que acaba de pasar. Tales son los 6 estados. Con este exótico término bardo, los iniciados tibetanos definen inteligentemente esos 6 estados conscientivos diferentes, distintos, al estado rutinario intelectual común y corriente de la vida diaria. Todo el que muere tiene que experimentar 3 bardos: el bardo del momento de la muerte, el bardo de la experiencia de la realidad y el bardo de la búsqueda del renacimiento. Existen 4 estados de materia dentro de los cuales se desarrollan todos los misterios de la vida y de la muerte. Existen 4 círculos, 4 regiones, dentro de las cuales están representados todos los mundos y los tiempos de la materia en estado mineral, materia en estado celular, materia en estado molecular, materia en estado electrónico. Estos son los 4 viejos mundos: el infierno, tierra, paraíso y cielo. Todo desencarnado debe esforzarse por alcanzar la liberación intermedia, un estado semejante al del Bude, en el mundo de los electrones libres. Es urgente saber que la liberación intermedia es la felicidad sin límites entre la muerte y el nuevo nacimiento. En las regiones moleculares y electrónicas existen muchas naciones, o reinos de inmensa dicha, donde puede internamente nacer todo desencarnado si la ley del karma se lo permite. Aquellos que tienen buen dharma, aquellas personas que han hecho muy buenas obras, pueden darse el lujo de unas buenas vacaciones entre la muerte y el nuevo nacimiento. Quien ha hecho muchas obras buenas puede nacer milagrosamente, antes de su reincorporación en la tierra, en el reino dichoso del oeste, a los pies del Buda Amitabha, entre las flores del loto, o en el reino de la suprema dicha, o en el reino de la densa concentración, o en el reino de los largos cabellos, o en el reino de Metraya, etc. Los distintos reinos de las regiones moleculares y electrónicas resplandecen de felicidad. Existen muchos maestros que ayudan a los difuntos que se lo merecen. Esos maestros tienen métodos y sistemas para orientar al Buddhata, a la esencia, al alma, en el trabajo de liberación por algún tiempo de los cuerpos lunares y del ego, para ingresar a los reinos de las regiones moleculares y electrónicas. Es lamentable que el alma, la esencia, tenga que regresar a sus cuerpos lunares dentro de los cuales habita el ego. Tal regreso es inevitable para renacer en el mundo. Son muy pocas las almas que logran la liberación intermedia, no se confunda esta con la liberación final. Toda alma, después de la muerte, puede ascender a los reinos de la felicidad de los mundos molecular y electrónico, o descender a los mundos infiernos del reino mineral, o reingresar inmediatamente o en forma inmediata en un cuerpo semejante al que había tenido antes. Estos 3 caminos del fatal puente de Chivat están descritos muy sabiamente y con sorprendente claridad en la leyenda zoroástrica. Todo aquel cuyas buenas obras excedan en 3 gramos a su pecado, va al cielo; todo aquel cuyo pecado es mayor, al infierno; en tanto que aquel en el que ambos sean iguales, permanece en el Amistikan, hasta el cuerpo futuro o resurrección. La ley del karma, esa sabia ley que ajusta los efectos a las causas, se encarga de dar a cada cual después de la muerte lo que merece. Ley es ley, y la ley se cumple. La liberación intermedia, la felicidad en los reinos de las regiones moleculares y electrónicas, tiene un límite. Agotada la recompensa regresa la esencia a los cuerpos lunares en donde mora el ego, luego viene el retorno, la reincorporación, la entrada a una nueva matriz.
El libro tibetano de los muertos dice, dirige tu deseo, y entra en la matriz. Al mismo tiempo emite tus ondas de donación, de gracia o de buena voluntad, sobre la matriz a la que vas a entrar, transformándola así, en una mansión celestial. Por estos tiempos son muy pocas las almas que ingresan a los distintos reinos de las regiones molecular y electrónica después de la muerte. El ego, a través del tiempo, se ha complicado demasiado, se ha robustecido exageradamente, y por ello la esencia, el alma, está demasiado aprisionada dentro de los cuerpos lunares. Por estos tiempos de crisis mundial, la mayor parte de las almas nacen en el infierno, reino mineral, para no retornar, o se reencarnan inmediatamente sin ascender a los reinos de los dioses. La gran ley solo le da al ser humano 108 vidas, y esto nos recuerda al collar del Bude con sus 108 cuentas. Si el ser humano no sabe aprovechar las 108 cuentas del collar del Bude, si el ser humano no logra autorrealizarse en estas 108 vidas, nace entonces en los mundos infiernos de la naturaleza. Normalmente todos los seres humanos descienden a los mundos infiernos conforme sus tiempos se van venciendo. Al mundo han venido muchos profetas, avataras, salvadores, que, comprendiendo los terrores del abismo, han querido salvarnos, pero a la humanidad no le gustan los avataras, los salvadores. A la humanidad no le interesa la salvación. Esto de la autorrealización íntima solo es posible a base de tremendos superesfuerzos, y a la humanidad no le gustan los superesfuerzos, las gentes solo dicen, comamos y bebamos que mañana morimos. La autorrealización íntima no puede jamás ser el resultado de ninguna mecánica, aun cuando sea esta de tipo evolutivo. La ley de la evolución y su hermana gemela la ley de la involución son leyes puramente mecánicas de la naturaleza, que a nadie pueden autorrealizar. Quien quiera autorrealizarse debe meterse por la senda del filo de la navaja, por el difícil camino de la revolución de la conciencia. Este camino es más amargo que la hiel, este camino no le gusta a nadie. Es necesario que nazca el maestro secreto dentro de nosotros, es necesario morir, el ego debe morir, es urgente sacrificarnos por la humanidad, esa es la ley del logos solar. Él se sacrifica crucificándose en los mundos para que todos los seres tengan vida y la tengan en abundancia. Nacer es un problema sexual, morir es cuestión de disolver el yo, sacrificio por la humanidad es amor. Eso de permanecer 20 o 30 años en la novena esfera, para tener derecho a nacer en los mundos superiores, eso de morir, disolver el querido yo, eso de sacrificarse por la humanidad, no le gusta a las gentes. A la humanidad no le interesa la autorrealización íntima, y es claro que a nadie se le puede dar lo que no quiere. A la gente lo único que le interesa es conseguir dinero, comer, beber, reproducirse, divertirse, tener poder, prestigio, etc. Esto explica por qué son pocos los que se salvan. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. En el mundo abundan muchas gentes que aparentemente quieren autorrealizarse, para tener derecho a entrar al reino del esoterismo, pero esas gentes en el fondo lo que quieren es divertirse con estos estudios y eso es todo. Esas gentes son mariposeadores que hoy están en una escuela y mañana en otra, no conocen el camino y, si lo llegan a conocer, en principio se entusiasman mucho y luego, cuando ya ven que el trabajo es serio, huyen espantados y buscan refugio en otra escuela. La línea de la vida es la espiral, y la humanidad va descendiendo en cada reencarnación por la escalera en forma de caracol, hasta llegar a los mundos infiernos del reino mineral. En el infierno, reino mineral, el tiempo es 10 veces más largo, 10 veces más lento y terriblemente aburridor, cada 100 años se hace allí un pago de la deuda kármica. El descenso a los mundos infiernos es un viaje hacia atrás, involucionando en el tiempo, retrocediendo, pasando por estados animales, vegetales y minerales. Al llegar al estado fósil, el ego y sus cuerpos lunares se vuelven polvareda cósmica. Cuando el ego y los cuerpos lunares se vuelven polvo en el infierno,
El alma se libera, regresa al caos primitivo.